Y si les dijera que una de las guías más potentes para enfrentar una crisis no es de un autor moderno, sino de un pastor del siglo XVII que vivió uno de los peores momentos de la historia? Hoy vamos a analizar una obra que nació en medio de una plaga terrible, un libro llamado La llave secreta al cielo de Thomas Brooks, y vamos a ver por qué su mensaje, que fue forjado literalmente en el fuego, sigue siendo tan relevante hoy en nuestros propios tiempos de incertidumbre. Ojo, esta frase no es una simple metáfora, no, es el testimonio crudo de Thomas Brooks describiendo lo que se vivía en Londres en 1665. Hay que tratar de imaginarlo, una ciudad atrapada entre la guerra y una enfermedad mortal. Ese es el escenario, el telón de fondo sobre el cual se escribió una de las obras más importantes sobre la oración y la fortaleza espiritual. Es justo en medio de ese caos que Brooks intenta ofrecer algo de esperanza, un ancla. Bueno, vamos a meternos de lleno en ese contexto. Para entender de verdad la profundidad de este libro, tenemos que viajar en el tiempo, a la época que lo vio nacer. Porque, como veremos, esto no es un texto de teología abstracta, para nada. Es la respuesta de un pastor a una catástrofe humana de proporciones gigantescas. 100.000. Pensemos un momento en esa cifra. 100.000 es el número de personas que se estima que murieron durante la Gran Plaga de Londres. Para que nos hagamos una idea, eso era más de una cuarta parte de la población de la ciudad. Una de cada 4 personas. Familias enteras borradas del mapa. El miedo y la muerte se sentían en el aire. Y es en este escenario de desesperación total donde se levanta la voz de un pastor tratando de encontrarle un sentido a todo ese sufrimiento. Justo en medio de toda esta crisis estaba Thomas Brooks, un pastor puritano que se enfrentó a un desafío tremendo. ¿Cómo cuidas de tu gente cuando no te puedes reunir con ellos? Las reuniones públicas eran básicamente una sentencia de muerte. Su respuesta, la pluma. Brooks empezó a escribir y a enviar sus textos a las casas de la gente, que estaba confinada. Les ofrecía consuelo, dirección teológica y, sobre todo, esperanza. La llave secreta al cielo no se escribió desde la comodidad, sino desde el epicentro mismo de la aflicción. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo explica Brooks este sufrimiento tan masivo que los rodeaba? Y él no da respuestas fáciles. Lo que hace es usar una metáfora bíblica muy poderosa para ayudarnos a ver la adversidad de otra manera. Una idea que se vuelve el pilar de todo su mensaje. Y aquí está el concepto central, la vara. Para Brooks, las aflicciones, ya sea una plaga, una pérdida o cualquier otra prueba, no son el castigo sin sentido de un Dios enojado. Son más bien como la vara de un padre que ama a su hijo. Es una herramienta que, sí, duele, claro que sí, pero su propósito no es destruir, sino corregir. Es lo que un padre usa cuando las palabras amables ya no funcionan, para enseñarnos y traernos de vuelta al camino. Y lo más importante es que esa vara siempre está en la mano del Padre. Es Él quien controla la intensidad y el tiempo que dura. Ahora, lo verdaderamente interesante es cómo Brooks desglosa el porqué de esta corrección. No es solo corregir por corregir, fíjense en los objetivos. Primero, busca corregir nuestra necedad y así protegernos de cometer errores peores en el futuro. Es, en cierto modo, una protección. Segundo, es una prueba que saca a la luz de qué estamos hechos, qué hay realmente en nuestro interior. Pero no solo muestra lo malo, también busca fortalecer lo bueno que ya tenemos. Y quizá lo más esperanzador de todo, nos prepara. Brooks dice que el sufrimiento nos moldea para poder recibir bendiciones más grandes en el futuro. Esta idea cambia por completo la perspectiva. El dolor deja de ser un final y se convierte en un puente hacia algo mejor. Muy bien, si la aflicción es la vara, ¿cómo se supone que debemos reaccionar? ¿Qué herramienta tenemos para navegar estos momentos tan duros? Aquí es donde Brooks nos revela el corazón de su libro, la solución que le da el título a toda la obra. La llave secreta es la oración privada. En una época en la que la gente estaba encerrada en sus casas, sin poder ir a la iglesia, Brooks les recuerda que tienen un acceso directo y sin interrupciones a Dios. La oración a solas, en la habitación, se convierte en esa llave de oro, como en la llama, una llave que no solo abre las puertas del cielo para pedir ayuda, sino que también abre nuestra propia mente para entender lo que Dios está haciendo a través de la prueba. Pero para que quede claro a qué tipo de oración se refiere, Brooks hace un contraste muy fuerte, basándose en lo que enseñó Cristo en el Evangelio de Mateo. Por un lado está la oración pública de los fariseos, que era todo un espectáculo. Se hacía en las esquinas para que todos los vieran, para ganar estatus. La recompensa era el aplauso de la gente. Y por otro lado está el modelo de Cristo, la oración privada, en secreto. No busca la atención de las personas, sino la del Padre. Se hace en un cuarto con la puerta cerrada y la recompensa viene directamente de Dios. Este es el tipo de oración que Brooks dice que es la verdadera fuente de poder y de consuelo.
Y esto no es una idea nueva, para nada. Brooks se apoya en ejemplos bíblicos muy potentes. Piensen en David, llorando en su cama en privado, o en Daniel, que arriesgaba su vida para orar en secreto. Pedro, que subía a la azotea para estar a solas con Dios. Y claro, el ejemplo máximo, Cristo mismo, que siempre se alejaba de todos para orar. Todos estos ejemplos nos muestran que esa comunión íntima y privada con Dios siempre ha sido clave para los grandes de la fe. Bueno, creo que ya entendimos qué es la oración privada y por qué es tan importante. Pero Brooks no se queda solo en la teoría. Su libro es súper práctico. Ahora vamos a ver algunas de las instrucciones directas que él nos da para poder cultivar esta disciplina tan vital. Brooks, como un buen pastor, también nos advierte sobre algunas trampas. Primero, el error de posponer la oración, de esperar a sentir ganas o inspiración, algo que quizá nunca llegue. Segundo, critica a los que solo oran en público, pero descuidan su tiempo a solas con Dios. Un tercer punto que me parece fascinante es la advertencia contra los que oran tan fuerte en privado que convierten su momento íntimo en un show para que otros los oigan. Y finalmente, critica a los que desaniman a otros de orar en privado o a los que oran de forma mecánica, sin corazón. Todos estos son errores que matan la verdadera comunión con Dios. Y por otro lado, nos da consejos muy prácticos para hacerlo bien. Primero, luchar contra la pereza, que él dice que es el enemigo número 1 de la oración. Segundo, decidir perseverar, o sea, tomar la decisión firme de seguir orando aunque no tengamos ganas. Tercero, un punto muy profundo, cuidar los pecados secretos, porque esos son los que más envenenan la relación íntima con Dios. Cuarto, nos anima a pensar seguido en la eternidad, para que nuestras luchas de hoy tengan la perspectiva correcta. Y por último, lo más importante, presentar cada oración en el nombre de Cristo, reconociendo que Él es nuestro único acceso al Padre. Ya vimos el contexto, la teología y los consejos prácticos que nos da Thomas Brooks. Ahora vamos a tomar un poco de distancia para reflexionar. ¿Por qué esta obra, escrita hace casi 400 años, sigue siendo tan poderosa hoy en día? Es una pregunta totalmente válida. Vivimos en un mundo de tecnología, de psicología, de comunicación instantánea. ¿Qué nos puede enseñar un pastor puritano de 1665? Bueno, la respuesta, creo yo, está en la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Y esto lo explica perfectamente. La tecnología cambia, las sociedades cambian, pero el corazón humano, en el fondo, no. Las pandemias, las guerras, las pérdidas, la ansiedad por el futuro, eso no es algo exclusivo del siglo XVII. Es parte de nuestra realidad también. La necesidad de encontrarle un sentido al caos, de buscar consuelo más allá de lo material y de conectar con algo más grande que nosotros, eso es algo universal, de todos los tiempos. Esta frase resume la promesa del libro de una manera increíble. Brooks no nos ofrece una fórmula mágica para que el sufrimiento desaparezca. No. Lo que nos ofrece es una llave de oro, una herramienta para entender las cosas a un nivel más profundo, para descifrar el mensaje de Dios en medio de la prueba y para encontrar esos tesoros de sabiduría que muchas veces están escondidos detrás de la puerta de la aflicción. Entonces, para resumir, La llave secreta al cielo es mucho más que un simple libro sobre cómo orar. Es un mapa para navegar en tiempos de crisis. La gran lección es que el verdadero consuelo no está en escapar de los problemas, sino en encontrar la presencia de Dios justo en medio de ellos. Nos enseña a transformar un cuarto de encierro en un lugar sagrado y el silencio de la soledad en una conversación profunda con el Creador. Es una obra que no pasa de moda y que es increíblemente necesaria. Si este pequeño viaje a la Londres de 1665 y a las ideas de Thomas Brooks ha despertado algo de interés, la recomendación es, sin duda, buscar La llave secreta al cielo. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.